Mis amados hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Es un gozo infinito poder tener este programa especial con el pastor y doctor John English Lee y también con mi pastor Taylor Walls para poder hablar sobre este libro que acabamos de publicar llamado Queda un reposo para el pueblo de Dios, escrito por el doctor Lee, y estamos felices de tenerlo con nosotros el día de hoy. Dr. Lee, you're welcome to this special program and thank you for your time. Happy to be here. Vamos a hacer este programa a través de diferentes preguntas para poder conocer un poco más sobre este libro. Así que le voy a pedir ahora a mi pastor Taylor que podamos comenzar a traducir para el doctor Lee y así podamos interactuar con respecto a esto. Por cierto, hola mi pastor, gracias por estar siempre con nosotros y por servir fielmente a este editorial. De nada, mi pastor. Es con mucho gusto. Dr. Lee, we're going to begin now, and the idea is to have a series of questions to get to know you and your book a little bit better. Doctor Lee, tenemos a través del libro, sabemos que esta fue la tesis doctoral y las cosas que usted estuvo estudiando para poder tener el título de doctor. ¿Pudiera hablarnos un poco más sobre el proceso, sobre por qué escoger un tema como este? Sería una bendición para todos los que estamos en ese proceso o para hombres en Latinoamérica para poder seguir creciendo en ese tema de investigación teológica. Dr. Lee, we see in your book that this was the fruit of your doctoral studies, your doctoral dissertation. And so I wanted to ask you first about why did you choose this topic? What was the process like studying this? First of all, just kind of get to understand the context a little bit better, and also maybe to encourage other students who are studying and as they're learning about investigation and research, and maybe learning a little bit more about your process as well. Yeah, so this thesis was born out of a very pastoral concern. The question was raised, how do we treat church members who choose to not come to worship with the body of Christ on the Lord's Day? Esta disertación nació de una preocupación pastoral, específicamente buscando entender qué hacer, cómo ayudar a esos miembros de la iglesia, esos cristianos que deciden no asistir regularmente a los cultos en el día del Señor. And so that question led me to think about the doctrine of the Sabbath and where it is found in Scripture and how it has been historically defended. Esa pregunta me llevó a considerar esa doctrina del día de reposo cristiano y cómo lo vemos en las escrituras y cómo se ha desarrollado en la historia. And I've discovered that even the non-Sabbatarians of today will agree that the entire question of the doctrine of the Sabbath, whether it's binding, the Sabbath is still binding today, is grounded in whether or not it is a creation ordinance or not. Y descubrí que la esencia de la pregunta recae sobre si este mandato del día de reposo es una ordenanza de la creación. Los que están de acuerdo con el día de reposo cristiano o no, los dos se centran en ese punto. And so that led me to want to study what does Scripture say and what have theologians said throughout church history about God's rest in Genesis 2 and how it relates to us today. Eso me llevó a buscar entender qué dice la Biblia sobre Génesis 2 y el reposo divino que vemos ahí, y lo que otros teólogos de la historia han desarrollado sobre ese punto y sus aplicaciones prácticas. Muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas técnicas o digamos del contenido del libro y luego podemos volver quizá a esta parte pastoral que al final de cuentas es la donde se evidencia o sale a la luz la importancia de un tema como este. So first, I have a few technical questions about the content of the book, but then maybe towards the end we can return to that pastoral heart, which you say is where this question came from. Doctor Lee, para las personas que van a leer su libro, para aquellos que están tratando de pensar en este libro, preguntamos, ¿por qué usted considera que es tan difícil aceptar el día de reposo semanal? ¿Por qué constituye un problema, una dificultad y algo que hace distinción entre algunos cristianos? El hecho de
aceptar este día de reposo semanal. So as people are addressing or starting to read your book and thinking about it, why do you think it's so difficult for so many Christians to receive the weekly Lord's Day, the weekly Sabbath? What are maybe some of the difficulties, practical concerns, why so many people fight up against this, even among Christians? It's a matter of such debate. I think practically they're to stop working for a day usually means that that's money that you're not making. And so there can be a financial temptation to not want to stop working. En primer lugar, puede ser que al dejar de trabajar por un día, puede producir una tentación económica en que algunos piensen, pues no trabajo ese día, entonces no estoy ganando nada de dinero en ese día. I think there's a level of pride that can come in to think that either I don't need rest or I can do what I want to do and I don't want to do what God has told me. I want to spend my time how I want to spend it. Hay también la tentación al orgullo en pensar o que no necesito descanso, ya no tengo esa necesidad, o el otro lado de decir, yo quiero hacer lo que yo quisiera con mi tiempo y no voy a someterme a lo que como Dios me manda a usar mi tiempo. Also, the doctrine of the Sabbath can be convicting because to rest one day assumes that you're being faithful to work on the other 6 days, and not everyone is faithful to work those other 6 days. And so, if you're taking your rest throughout the week, then you won't have need for it on the Lord's Day because you've been resting and not working when you're supposed to. Otra, otra tentación que puede surgir es, o pues también puede traer cierta convicción cuando alguien está reposando un día. La suposición bíblica es que va a estar trabajando fielmente y diligentemente en los otros días, pero si alguien no está trabajando diligentemente los otros 6 días y de ahí va a descansar el séptimo día o ese último día del día del Señor, siente esa convicción de ¿por qué descansar este día cuando ya he descansado los otros días? Muchas gracias. Con respecto al día de reposo como una ordenanza de la creación, ¿cómo, cómo poder entenderlo de esa manera? Y dado que sabemos que eso es así, ¿cuál es la conexión que pudiéramos encontrar entre el día de reposo, el matrimonio y el trabajar? So as you develop in your book that the Lord's Day or the Sabbath is a creation ordinance, what is the connection that you make here between that day of rest, marriage, and work? So I discovered that the category creation ordinance is a very recent category. The term is very new. The idea is old, but the term is new. And so what I had to do at the beginning is to propose a definition of creation ordinance. What is a creation ordinance? En mi estudio descubrí que el término ordenanza de creación o creacional o de creación es relativamente un término nuevo. Aunque el concepto es muy antiguo y tiene una historia muy larga, descubrí que el término es algo relativamente nuevo. Y por eso me tocó desarrollar una definición clara y precisa de qué significa una ordenanza creacional. And so what I chose to do is to take two ideas from Genesis 1 and 2, marriage and work. And these are ideas that most everybody in our theological circles would agree are creation ordinances. And I trace how they function throughout the canon. Entonces, lo que hice fue tomar dos ideas que vemos en Génesis 1 y 2, el matrimonio y el trabajo, cosas que todos reconoceríamos que son ordenanzas de la creación, cosas que Dios ha establecido desde la creación, y tracé en toda la Biblia cómo esos conceptos se desarrollan y se relacionan en las varias épocas. And then from marriage and work and how they function, I propose a definition. This is what creation ordinances do. Here's how they function. And also, Sabbath does the same thing throughout Scripture. Entonces,
rastrear esas dos ideas de matrimonio y trabajo en todo el canon, muestro así funciona una ordenanza creacional y de ahí aplico ese mismo concepto al día de reposo y se ve en la Biblia que sigue el mismo patrón que los otros dos. Pensando en esa forma de rastrear o de mirar cómo es el comportamiento del día de reposo como una ordenanza de creación de principio a fin, eso nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son las cosas que han cambiado o si siguen siendo las mismas con respecto a la aplicación del día de reposo en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Sabemos que uno de los grandes cuestionamientos es, habían cosas que se pagaban con la muerte en el Antiguo Testamento y hoy son cosas que nos estamos preguntando, como empezamos hablando, si es que uno pudiera disciplinar o no a alguien que no guarda el día de reposo o que no se congrega en ese día. Este, ¿cómo entender esa conexión ahí? And so thinking about as we're tracing these creation ordinances throughout the Bible, an important question that comes up is the differences that there are between the Old Covenant administration and the New Covenant administration. So where you have in the Old Testament times where people have to pay with their lives for breaking the Sabbath. But in the New Testament, we don't see that. And we have other questions now that you're asking there pastorally. Do we discipline someone from the church who doesn't doesn't keep the Lord's Day? So what do you think about that, and how can you help us to understand that a little bit better? The um, the differences in the punishment for violating the fourth commandment are found in the difference in the nation of Israel versus the organism that is the church, the organization that is the church. Principalmente la diferencia entre las penas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por no guardar el día de reposo radica en la diferencia entre el Estado nacional de Israel en el Antiguo Testamento y el organismo espiritual que es la Iglesia. And so the church today is not a nation. It's not been given the power of the sword that belongs to the state, but we have been given the sword of the Spirit to help us rule rightly according to God's word within the church. La Iglesia hoy no ha recibido la espada de la nación para ejecutar esa sentencia de muerte. No es un Estado, una nación, pero sí ha recibido esa espada del Espíritu para regir bien conforme a la regla de Cristo dentro de la vida de la Iglesia. Excelente, eso ayuda a entender un poco que aunque el mandamiento sigue siendo el mismo y está enraizado en la parte de la creación y es moral, aún así su aplicación y su entendimiento de ciertas cosas es diferente dependiendo del pacto. Eso ayuda a encontrar un buen balance en el nuevo pacto. That's an important balance to help us as we're seeing that the Lord's Day is a creation ordinance, but at the same time, there can be certain differences depending upon the nature of the covenant in which that ordinance is observed. Absolutely. It's very important. Absolutamente, eso es muy importante. Doctor Lee, con respecto a este día de reposo, nos encantaría poder escuchar un poco. Sabemos que en su libro usted lo conecta y lo muestra, pero ¿qué pudiéramos resumir de la relación del día de reposo con Cristo y al mismo tiempo con este reposo escatológico en la gloria, que es parte de lo que conocemos del día de reposo? Pero ¿qué cosas son con las que usted interactúa en el libro con respecto a esta relación? Brother, in your book, you interact with a few different concepts, the idea of the day of rest and Christ as our rest, and then also that eschatological rest that we're looking forward to. Can you help us understand a little bit better the connections between these different concepts of rest in the Bible? Yeah, so the concept of rest is found in many places in the Old Testament, not merely in Genesis 2. So, for example, I'm preaching through the book of Joshua right now, and it says multiple times that God gave them rest from their enemies. He gave them protection. So the idea is big. El concepto de descanso en el Antiguo Testamento es mucho más grande que solo ver el reposo divino en Génesis 2. Estoy predicando ahora en el libro de Josué
Y vemos ahí que Dios les dio reposo. Muchas veces repite esa frase, les dio protección, les dio seguridad de sus enemigos. Ese concepto es muy amplio en todo el canon. And so the Old Testament builds an anticipation of God being the one that provides rest for his people. El Antiguo Testamento entonces nos da una anticipación, una expectativa de que un día Dios va a proveer ese reposo para su pueblo. And so when Christ says, "Come to me and I will give you rest," he's fulfilling all of these messianic expectations. Entonces, cuando Cristo viene y dice, venid a mí y os daré reposo, descanso, está manifestando el cumplimiento de esas expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. But we understand from scripture and from our own experience that we don't yet have full and complete rest. Pero de las Escrituras y de nuestra propia experiencia personal, entendemos que no hemos alcanzado ese reposo pleno y completo del cual las Escrituras hablan. And so we can know and trust that Christ has provided the salvific rest that we need for our salvation, but we have to wait for the fulfillment of that complete rest for when he returns. Aunque podemos confiar hoy que Cristo nos ha dado ese reposo salvífico o salvador, en que para nuestra salvación podemos descansar completamente en su obra, pero al mismo tiempo seguimos anticipando, esperando, aguardando ese reposo futuro escatológico. Muchísimas gracias. Estas conexiones son tan importantes y aunque pudiéramos decir que ciertamente es la forma en la que se enseña, se proclama estas conexiones, nos enriquece el poder escucharlo otra vez y poder mirarlo desde otras perspectivas para seguir afirmándolo. Eso es lo que nos mueve a seguir entendiendo y viviendo con alegría el día de reposo semanal. Thank you very much, brother. Maybe many of us have heard some of those concepts before, but being able to hear it from a new perspective reminds us and helps us to continue growing in our understanding of this. So thank you so much for developing those ideas more clearly. Doctor Lee, hablemos un poco de uno de los temas difíciles, vamos a decir así, complejos, que es el tema del cambio del día de reposo en su parte positiva del antiguo pacto, el nuevo pacto. Y sabemos que en la historia se ha escrito, se ha visto, se ha tratado de argumentar, y quizás algunos de esos conceptos nosotros los tenemos hoy para poder entender esta parte positiva y el cambio del día de reposo del séptimo al primero. Pero nos encantaría escuchar en sus estudios, en el trabajo que hizo para esta tesis doctoral, qué cosas pudiera compartirnos, mostrarnos que pudieran servir para seguir afianzando y entendiendo mejor este cambio en la parte positiva del día de reposo. One of the more difficult parts of understanding the Lord's Day is that positive aspect of what has changed about the day from the Old Testament to the New Testament, the Old Covenant to the New Covenant. So this is something that's very difficult. We maybe have the concept of it as we understand that the day has changed from the seventh day to the first day of the week. But what are some other things that have changed because of that? And what are some principles that you can give us from your research that might help us to better understand and have a clearer concept of what has changed and how to understand that positive nature in the new covenant of the day of the Lord? Yeah, so I think we can remember Jesus's words that the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So that's a general principle that the day was meant to be a blessing. It's not meant to be a burden. Un concepto importante es que un principio general que podemos tomar es que Cristo nos enseña que el día de reposo fue dado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y eso nos ayuda a entender que el día de reposo no debe ser una carga, un peso, sino es diseñado para ser una bendición para los hombres. I think we can remember too the verse in Hebrews 10 where we're exhorted not to forsake the assembly of the body. We need to remember if we can, we should gather with the body every Lord's Day. Otro principio general viene de Hebreos 10:25, en que no debemos dejar de congregarnos o soltar ese congregarse fielmente. Y cuando no seamos impedidos providencialmente, debemos congregarnos con la iglesia en el día del Señor.
And then I think we can remember as the Reformed tradition and our confession lays out the general categories of exceptions to the Sabbath, deeds of mercy, necessity, and piety are lawful exclusions. They're appropriate reasons for us to deviate from the normal pattern of observance of the Sabbath. Y también podemos tomar los principios de nuestra tradición reformada que daban cierta excepción a, a las obras en esos días, como obras de misericordia, obras de necesidad y obras de piedad. Y creo que eso nos da algunas categorías útiles para entender que esas obras, aunque parecen ser desviaciones o desvíos del patrón general de guardar el reposo, no son pecaminosos en ese día de reposo. So in my church, I teach my people about the expected pattern, and I also teach them about the exceptions of mercy, necessity, and piety. And then I trust the Holy Spirit's leading, and I leave room for their conscience on that issue. Some people have a very tight understanding of what's permissible, and others have a more free. And so I try to leave room for their conscience on the issue. En mi iglesia, yo enseño esas dos partes. En primer lugar, los principios generales que deben guiarnos. En la segunda parte, consideramos esas excepciones de obras de necesidad, misericordia y piedad como cosas legítimas en ese día. Y de ahí doy cierta libertad para que el Espíritu Santo obre en la conciencia de cada miembro de la iglesia, porque algunos van a tener una conciencia más estricta, dando quizás menos permiso de cosas que se pueden hacer en ese día. Y otros tener un concepto un poco más libre y abierto, pero trato de dar cierta libertad que el Espíritu Santo puede guiar la conciencia de cada uno en esos puntos. Eso nos ayuda mucho, doctor Lee, a seguir encontrando un balance sobre estas cosas. Thank you very much. That helps us very much to find a better balance in some of the ways that we handle this topic. Tengo finalmente, antes de volver como conclusión a la parte pastoral, como empezamos, pero tengo dos preguntas que vienen a mi mente de manera práctica, manera de exhortación. La primera, ¿cómo podemos ayudar o de qué manera podemos motivar a aquellos hermanos, a aquellos creyentes que quizás no están todavía convencidos del día de reposo como algo que se tiene que guardar el día de hoy como una sombra de aquel reposo futuro? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo motivarlos? ¿Qué decirles para que su corazón pueda mirar la importancia tan grande que tiene esta forma práctica de vivir para el Señor en su santo día? So before we go back to the pastoral things, I have just a couple more questions. And the first one is, whenever we're dealing with other people, other Christians who maybe don't have this concept of the Lord's Day, who don't see the importance of observing the Lord's Day as a day of rest, how can we help them? What practical advice would you give for helping these brothers, or arguments that you would give to help us convince these brothers of the importance of the Lord's Day and this practical way of living that hope that we have of the future rest in its anticipated form in the day of rest? I think I would want to ask questions and find out why they don't observe the Sabbath, and that would help me better understand how to speak to them. Primero les haría varias preguntas para discernir por qué no guardan ese día, qué trasfondo llevan que les lleva a no guardar ese día. Y eso me permitirá poder entender mejor cómo responderles, qué argumentos usar para convencerles. So it could be that they're ignorant and they've just never been taught. And so I want to teach them from Scripture. Puede ser, en primer lugar, que desconocen ese principio bíblico y que nunca les ha enseñado el guardar el día de reposo. Entonces, si es así, quiero enseñarles. It could be that they are anxious and worried and they want to do more work, to buy more things and to make more money, to be safe and secure. And I want to speak to that person about the safety we have in Christ. Y quizás puede ser alguien que tiene un afán o una ansiedad acerca del trabajo y dinero y piensen, pues tengo que trabajar porque no puedo descansar cuando hay cuentas que pagar, etcétera.
Entonces, yo quiero ahí tocar ese punto pastoral y ayudar a esa persona a entender la seguridad y descanso que podemos tener en Cristo y sus promesas. It could be that they have a deficient view of the law in Scripture and the role that it plays in the life of a believer, and that's a different theological discussion, but it's important to have. And so I think it just depends on where that person is and as to which how I would speak to them. Otra posibilidad es que la persona tenga un concepto deficiente del rol de la ley en la vida cristiana. Y eso es quizás otro concepto conectado, pero diferente en ese punto, y trataría de tocar ese punto también. Pero esas son algunas de las cosas que podría ser, y trataría de tocar cada uno según su necesidad. Cuando uno lee las minutas de las asambleas de los bautistas particulares y específicamente la carta de convocación a la primera asamblea en el 89, 1689, una de las cosas que a ellos les trae gran dolor o gran pesar y que de hecho dicen, esta es la razón por la cual eh, la religión ha sido maltratada, golpeada, es por el hecho de que no estemos guardando y no estemos incentivando a nuestra iglesia a guardar el día de reposo y que como familias hemos descuidado un principio tan importante. Ellos, de hecho, después sabemos por la historia que llaman a un ayuno donde como iglesias pudieran dolerse y buscar al Señor para poder tratar de hacer eso y cumplirlo correctamente. Entonces, mi pregunta es, de manera práctica, después de todo este estudio, después de analizar el día de reposo, ¿cuáles son algunos de los pensamientos que usted tendría sobre eso, sobre el estado de la iglesia y la relación que eso tendría con el hecho de que se haya olvidado un poco el concepto de guardar el día de reposo o vivirlo de una manera como el Señor lo ha establecido en su palabra? Whenever one studies the minutes of the general assemblies of the particular Baptists, and especially the letter to the reader where they're addressing the churches and calling them, they mention that and lament the fact that so many have left the practice of observing the Lord's Day. And they identify this as one of the key factors in the degradation of the state of the church and spiritual state of the nation in their days. Could you speak to this, and maybe in your studies and your studies of the history and of our own days, some of your thoughts about the implications of the current state of the Lord's Day and the state of the church, if maybe you see some connection there or would continue that same sentiment of the particular Baptists? And I think there's a temptation in every generation to neglect the things of God, and Satan is very good at slowly putting us to sleep. And it's usually not a giant step of unfaithfulness. It's a slow drift towards unfaithfulness that is a real temptation. Cada generación tiene esa tentación de descuidar las cosas del Señor. Y Satanás es muy hábil en tentarnos o hacernos dormir lentamente. Casi nunca es un gran salto a la infidelidad, sino normalmente un resbalo ligero y lento hacia la infidelidad sobre algunos años. And so there's a temptation for every generation to shrink the obligations of the Lord's Day and the blessings of the Lord's Day to maybe it's just simply gathering with the people Sunday morning, but we can do whatever we want Sunday afternoon. It's a slow compromise, but it bears real fruit in the lives of believers and in the lives of the congregation. Hay siempre la tentación en cada generación de descuidar el día del Señor, el día de reposo. Um, Pierden tanto sus responsabilidades y obligaciones como también las bendiciones que ofrecen. Quizás una forma en que eso aparece es, llegamos a pensar, pues sí, vamos a la iglesia, pero las otras horas del día son nuestras y podemos hacer lo que quisiéramos. Y así vemos, es un deslizo lento, no es algo, un gran salto al pecado, sino poco a poco vamos resbalándonos en la infidelidad. And so the church um,
when the church fails to observe the Sabbath as it should, it does it to its own detriment, it's to its own harm. And it's a blessing, it's a gift that's given to us, given to God's people, and we ought to receive the gift as it was intended and not um, turn it into a burden, not turn it into slavery, which is the opposite of what it was meant to be. It's meant to be rest and peace. Una iglesia sufre grandes consecuencias cuando abandona el observar el día de reposo. Ha sido diseñado para ser una bendición. Están perdiendo un regalo, una gran bendición de lo que, como Dios lo ha diseñado. La Biblia lo presenta de esa manera, pero cuando la iglesia no se dedica a guardar ese día, está perdiendo ese gran regalo. Y a veces incluso la iglesia puede convertirlo en un concepto de esclavitud, una carga. Y eso es muy lejos del diseño bíblico para ese día. Doctor Lee, casi concluyendo nuestro programa especial en este día, quería preguntarle, seguramente muchos pastores están mirándonos, están atentos a tratar de saber o entender cómo guiar a nuestras iglesias, qué palabras de ánimo darle a nuestras iglesias para que pudieran de esta forma guiar a sus miembros a poder vivir de una manera más comprometida con el hecho de entender el día de reposo y vivirlo en sus propias vidas espirituales. Entonces, quizás lo que estoy pidiendo ahora son palabras de ánimo o de exhortación para pastores que nos escuchan y que quizá pudieran considerar cómo tratar con sus iglesias y animarles en esto. I know that there are going to be many pastors or church leaders who are watching this and maybe are in that struggle. They want to apply these principles of the Lord's Day. They want to understand this or seeking to understand this better. And I think your book's going to be very helpful. But now, could you this creation ordinance more faithfully before the Lord? Yeah, I think reflect upon the gift that the day is meant to be. God chose to create everything in 6 days, and then he chose to take a seventh day to do something different and to rest. He could have done it in 1 day, but he chose to take that, and that pattern is meant to be instructive for us. En primer lugar, diría, reflexiona en la bendición que ese día de reposo es diseñado para hacer. Dios, cuando creó al mundo, dio un patrón intencional al hombre. Él intencionadamente escogió crear todo en 6 días y de ahí en el séptimo día hacer algo diferente de trabajar y crear y reposar. Y Él lo hizo para dejarnos un patrón que es instructivo, que es para nuestro bien. And I think we should remember that Adam's first full day in existence was a day of rest and communion in the Lord. His first full day was rest. It was not to work. And so we need to remember that we weren't created simply to work. We were created to rest and enjoy God forever. Debemos recordar que el primer día entero que Adán pasó en esta creación fue un día de reposo. Eso es algo instructivo porque nos enseña que nosotros no fuimos creados simplemente para trabajar, sino también para disfrutar de reposo en la presencia y la comunión con nuestro Dios. And so I would simply exhort us all to remember the God who gives us rest and to enjoy the rest that he provides for us. Nos exhorta a todos a recordar al Dios de reposo, aquel Dios que nos da reposo también. Doctor Lee, última pregunta en este programa especial. Si yo le pidiera que resumiera para los lectores, para aquellos que están pensando, quiero leer un libro sobre el día de reposo, ¿de qué manera pudiéramos resumir lo que un lector va a encontrar en este libro que da un reposo para el pueblo de Dios? ¿Y qué ánimo le daríamos para que pudiera leer un trabajo como este, que realmente los que hemos participado en
en la lectura, en la revisión, en la traducción, podemos ver su gran valor, pero ¿cómo usted pudiera resumir y animar a nuestros lectores a que pudieran tomar el tiempo de estudiar y leer la obra que usted escribió? Brother, now just for someone who's maybe thinking about reading your book, could you summarize kind of the main argument, what a reader would find in your book, and give some words of encouragement why taking the time to read this book would be really helpful for pastors and Christians as they're seeking to understand better the Lord's Day? Yeah, so the basic argument is that when God created in 6 days and then rested one day in Genesis 1 and 2, he was building a pattern for us to follow in this age. El argumento básico del libro es que cuando Dios trabajó creando por 6 días y de ahí tomó el séptimo día para descansar y reposar, nos está dando un patrón, una regla para nosotros también hasta esta edad de tomar 6 días de trabajo y un día de reposo. That pattern of 6 days of work, looking forward to one day of rest, is what the old covenant looked like, what old covenant believers were looking forward to. Los creyentes del antiguo pacto miraban y veían ese patrón, 6 días de trabajo, culminando en un día de reposo, y anticipaban ese día de reposo futuro. But now that Christ has come, we start the first day of the week, the Lord's Day, with that day of rest. And from that position of rest, we go out and work the 6 days. Ahora en Cristo, que ya que Él ha venido y nos ha traído reposo, descansamos el primer día de la semana y de ahí a partir de esa fuente de reposo al principio de la semana, tenemos nuestros 6 días de trabajo. This day of rest and its interpretation is confirmed by the apostolic example in the New Testament and by most of church history up until today. Y ese patrón del cambio del día y observar el día de reposo es confirmado por el ejemplo apostólico, la enseñanza de otros pasajes y también la historia de la iglesia hasta nuestros propios días. And this day pictures for us every week the forward-looking act of faith where we wait for our final rest to come. Y observar un día cada semana es también un acto de fe, en que estamos ejercitando nuestra fe en ese día de reposo futuro en la gloria, anticipando la venida de ese reposo final. Doctor Lee, muchísimas gracias por darnos estos minutos para poder hablar sobre su libro. Estamos muy felices de haber tenido el privilegio de participar juntamente con el Ministerio de Founders en poner este libro a la disposición de nuestros hermanos hispanohablantes. Brother, thank you so much for your time and helping us. And we're thankful for the opportunity to work with founders on this project and translating this book for our Spanish-speaking friends and pastors. Well, I appreciate the opportunity to talk with you guys and especially Jorge and his team's work in translating it. It's very encouraging to me. Agradezco también la oportunidad de estar con ustedes y hablar con este proyecto. Y también agradezco la obra que hace el pastor Jorge y su equipo de legado en traducir esas obras valiosas al español. Hermanos amados, gracias a todos por acompañarnos en este programa especial. Anhelamos de todo corazón que todos los que hayan visto este programa y también los que pudieran escuchar sobre este libro, tomen la oportunidad de leerlo. Es un libro que es una tesis doctoral, tiene muchos datos, mucha bibliografía, pero es un libro que tiene una tesis importante para seguir reafirmando lo que nosotros creemos, lo que sostenemos, lo que nuestros padres bautistas particulares creyeron, lo que en la historia de la iglesia se ha creído, porque creemos que es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Así que animamos a todos a poder considerar este libro, a leerlo y que sea una guía y un ánimo para los pastores el tener más recursos sobre el día de reposo. Gracias a todos, gracias Dr. Lee, gracias mi pastor Taylor, y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Los esperamos muy prontamente en nuestro próximo programa de conversaciones, de estudio, aquí en Legado Bautista Confesional. Que el Señor les bendiga a todos y gracias por estar con nosotros el día de hoy.